¿Por qué hay tantos divorcios? Porque no están construidos sobre la roca. ¿Por qué se derrumban las casas? No están construidas sobre la roca. Llega la tormenta, la casa se derrumba y no sabes cuál es la razón. Y podrán decir, la razón es que no nos amamos. Oh, no, esa no es la razón. Eso es lo que Hollywood te dice. La verdadera razón es que nunca se construyó sobre la roca, nunca se construyó sobre la obediencia a la palabra de Dios. Si escuchas mis palabras, edificarás tu casa sobre la roca. Serás inconmovible si la obedeces. ¿Y cuál es esa casa? La casa, en primer lugar, es mi vida personal. En segundo lugar, mi vida familiar. Y en tercer lugar, mi iglesia. Es un edificio de 3 pisos, construido sobre una roca. Si obedezco lo que escucho en estos 3 capítulos, entonces mi vida personal, mi vida familiar y mi vida de iglesia serán inquebrantables, sin importar lo que suceda. Welcome. Por lo tanto, bienvenidos todos los que vienen de otros lugares. Pray the Lord will be with us in these days. Más que nada, rogamos al Señor para que estén con nosotros en estos días. I want to tell you something Quiero contarte algo de lo que aprendí about singing hymns. acerca de cantar himnos. The most important person here. if you La persona más recognize importante the Lord aquí Jesus, en medio de nosotros, si lo reconoces, es el Señor Jesús. many of the songs we sing, Muchas de las canciones que we're cantamos, singing to him. se las cantamos a Él. But I discovered Pero descubrí in my life that very often en mi vida que muy a menudo me quedo tan absorto con las palabras y particularmente estoy familiarizado con la letra. No estoy cantando al Señor en absoluto. De hecho, ni siquiera soy consciente que está aquí. Es solo una bonita canción y podemos aplaudir, balancear nuestras manos y disfrutar de todas las cosas, pero no estamos hablando con Él en absoluto. so Entonces, and I went on like that for many years. y seguí así durante muchos años. Y dije, Señor, no quiero ser un hipócrita. Quiero decir, cuando estoy hablando con una persona, soy consciente de que está delante de mí. Y le digo lo que quiero decirle. I don't say empty words. No le digo palabras vacías. Tell you it will Y te diré que va a revolucionar tu vida cristiana y su asistencia a la iglesia. begin to practice Si usted acaba de comenzar a practicar la presencia del Señor in the church meeting. en la reunión de la iglesia y conscientemente a cantarle las canciones a Él. Cuando ores, envía el fuego. Señor Jesús, estás aquí. Envía el fuego. Or it can be O puede ser solo una bonita canción. and then Y entonces realmente no estamos orando. many songs are a prayer. Muchas canciones son una oración. Jesus speaks about Pero ya sabes, Jesús habla de un mandato en específico por el Señor. I want you to look at this verse in Matthew chapter 6. Quiero que mires este versículo en Mateo capítulo 6. And this applies to singing as well as Y esto aplica al canto y a la oración. Permíteme leerlo en relación con el canto, porque nuestro canto es una Matthew oración. chapter 6 Mateo capítulo 6, verse 7. verso 7. When you are singing, Cuando estés cantando, don't use meaningless repetition. no uséis vanas repeticiones. Meaning ¿Vanas repeticiones? Sí, 100 times. 100 veces. ¿De acuerdo? Meaningless words. O sea que palabras vanas, repeticiones vanas, Jesús dijo, no las uses, Because the heathen porque los gentiles hacen eso. Si usted va a los templos paganos, non-Christian religious temples, they are just going a los templos religiosos no cristianos, repeating a lot que of solo repiten un montón de cosas a sus ídolos, and I fear temo that many who claim to be que muchos que dicen ser creyentes better than that. no lo están haciendo mucho mejor que eso. They're singing it. No le están cantando a nadie. So there's something which Así que hay algo que aprendí de mis propios errores.
Y no prestaba atención a eso, hasta que el Espíritu Santo dijo, ¿a quién le estás cantando todo esto? Dije, Señor, quiero cantártelo a ti. Begin a new practice like singing a song Y to the sabes, Lord. cada vez que comenzamos una nueva práctica como cantar una canción al Señor, no sucederá en un You'll día. probably make the same mistake Probablemente cometerás el mismo error durante muchos, muchos till días, one day hasta que un día se haga realidad sing thereafter unto the y Lord. estés cantando delante del Señor. If you work at it, Si trabajas en eso, si no trabajas en tu salvación de usar vanas then repeticiones, it'll never happen. nunca sucederá. Just a little bit advice. Así que eso es solo un pequeño consejo Songs. There are many things like this. acerca de cantar canciones. Hay muchas cosas como estas en las escrituras que muy a menudo no tomamos en serio. And we say the Bible is God's Y word. decimos que la Biblia es la palabra de If Dios. you really believed it, Pero si realmente creyéramos que es la palabra de Dios, nosotros tomaríamos en serio cada palabra. through it En all. primer lugar, leeríamos todo, I mean, I can't porque no puedo say decir that this is God's que es la palabra de Dios read it. y no molestarme en leerla. Así que All of us would have read the New Testament. todos hubiéramos leído el Nuevo Testamento. There's another thing that Hay I otra discovered. cosa que he descubierto. Very often, Descubrí que muy a menudo I would read large sections, leía grandes secciones de las get Escrituras anything out of it. y no entendía nada de Then ellas. I realized it's better Y to entonces me di cuenta que es mejor leer una pequeña parte meditate. y meditar en ella. In the first psalm, En el primer salmo it says, dice, not the one who reads the scripture, no el que lee la the escritura, one who meditates on the scripture. sino el que medita en la escritura, todo lo que haga prosperará. I've taken that verse Y he tomado ese versículo muchas veces para I mí. said, Lord, I want a life where Y dije, Señor, quiero una vida donde cualquier cosa que haga, whatever I do, my my Christian work, en mi trabajo cristiano my secular o en mi work, trabajo secular, earning my en mi vida terrenal, everything, whatever I do, en todo lo que haga, quiero prosperar. and it says in Y Psalm dice 1 en that Salmo 1 que si me aparto de los caminos de los impíos and meditate on y medito en la palabra de Dios, promete que todo lo que haga prosperará. Así que esa es la otra cosa que quiero animarles, que no solo lean la palabra de Dios, sino que mediten en ella. read slowly. Léela despacio. One of the things I've been encouraging people Es from una de las cosas que he estado animando a la gente durante muchos años. Lean las escrituras despacio. okay. Está bien. In the days Y en when los I días read en que very leía fast, muy rápido, I did not no sabía la respuesta a esta the pregunta. answer to this question. What is the ¿Cuál es la primera promesa del Nuevo Testamento? imagine Imagínalo. first page? Eso está en la primera página. Y todos los que han leído la Biblia habrán leído la primera página del Nuevo Testamento. But I don't Pero know no if sé you si know tú it. lo sabes. Those Los que me hayan escuchado hablar de eso lo sabrán. Pero ¿conoces la primera promesa del Nuevo Testamento? Bueno, te diré cuál es. it's Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. you have a Bible, Si tienes una Biblia, por favor, recurre a ella. Es bueno saberlo, es bueno buscar los versículos de las Escrituras. Mateo, capítulo 1, and verse 21. en el verso 21. Esta es la primera promesa en el Nuevo Testamento. En otras palabras, usted tiene todas esas promesas en el Antiguo Testamento. Sobre voy a derrotar a tus enemigos, te haré muy rico, expulsaré a todos los madianitas y amorreos y a todos los demás pueblos paganos, los expulsará a todos. Y muchas otras cosas por el estilo, todas cosas terrenales. Todas las promesas del Antiguo Testamento son terrenales. Te daré una tierra, derrotaré a tus enemigos, te haré próspero. Se trata de dinero, salud, posesiones y todo eso. Pero cuando llegas al Nuevo Testamento y ves la primera promesa en Mateo capítulo 1, verso 21, Save Él salvará a su pueblo de sus pecados. well, if Si you no lo sabías hasta ahora, know it, conócelo hoy. that the Que el Nuevo Testamento se abre con la palabra Jesús y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? why ¿Por qué se llamará Jesús? called Jesus? Aquí está la respuesta. If some Si algún no cristiano te pregunta, ¿por qué tu Salvador se llama Jesús?
Aquí tienes la respuesta. Él salvará a su pueblo no del infierno. Lee atentamente, no del infierno. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, la mayoría de la gente en el mundo quiere escuchar el Evangelio para ser salvado del infierno. ¿Sabes que no hay un solo versículo en la Biblia que diga que Jesús nos salvará del infierno? Búscalo en una concordancia y averígualo. En ninguna parte está escrito. Nunca dice, he venido a salvarte del infierno. Él ha venido a salvarnos de nuestros pecados. Y si estoy más interesado en ser salvado del infierno que en ser salvado de mis pecados, ¿acaso así seré salvo del infierno? Porque ser salvado del infierno es el resultado final de ser salvado de nuestros pecados ahora. Así que a veces le pregunto a la gente, ¿por qué llamas a Jesús Salvador? Jesús el Salvador. ¿De qué te ha salvado? ¿Te ha salvado del enojo? ¿Te ha salvado del espíritu de falta de perdón? ¿Te ha salvado de pensamientos sucios? ¿Te ha salvado de la amargura? ¿Te ha salvado de actitudes equivocadas hacia otras personas? ¿Te ha salvado del orgullo? Si la gente fuera sincera, dijera, no. Pero dicen que Él los perdonó. Ajá. Así que sé honesto y di, Él es mi perdonador, no mi salvador. Porque Él no te ha salvado. Él apenas te ha salvado de nada. Pero Él me ha perdonado. Y si yo sigo pecando y Él sigue perdonándome, Jesús es mi perdonador. Debemos ser honestos. Eso es lo que significa caminar en la luz. Primera de Juan dice que si andamos en la luz, tenemos comunión con Él. Y desearía que alguien me hubiera dicho esto cuando era un joven cristiano. Fui a tantas iglesias y la gente nunca me dijo estas cosas fundamentales, como la primera promesa en la Biblia de ser salvo del pecado. Hay una gran diferencia entre Jesús siendo un perdonador y un salvador. O, ¿cuál es el propósito final de Dios con nosotros? Y no es llevarnos al cielo. Es muy importante que entendamos algunas de estas cosas que son básicas para que todo el conjunto de las promesas y mandamientos de la Biblia caigan en su lugar apropiado. Así que te mostraré la respuesta a esto también. ¿Cuál es el propósito final cuando Dios se convierte en nuestro Salvador? Ven conmigo a Romanos capítulo 8, en el verso 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un versículo bastante conocido por muchos cristianos. Es una promesa que Dios hará que todo funcione para nuestro bien, no para todos, sino para los que le aman y los que quieren cumplir su propósito en sus vidas. Es una tremenda promesa, Romanos 8, verso 28. Si tú amas a Dios con todo tu corazón y tu único objetivo en la vida es cumplir su propósito para tu vida. Eso no significa ser un trabajador a tiempo completo. Podrías estar en un trabajo secular. Más del 99.9% de los cristianos están en trabajos seculares, pero sus deseos es cumplir el propósito de Dios. Es decir, si su deseo es cumplir el propósito de Dios para sus vidas, entonces dice aquí, todo funcionará para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y luego nos dice cuál es ese propósito en el siguiente versículo. Muchos que conocen Romanos 8, verso 28, no conocen Romanos 8, verso 29. Eso me pasaba a mí por muchos años. Digo, qué maravillosa promesa. Todo trabajará para mi bien. No sabía lo que era ese bien. Y cuando somos jóvenes pensamos que ese bien es algún bien material o algún buen trabajo que conseguiré o algo así. Pero aquí nos dice en el siguiente versículo cuál es el propósito. En medio del versículo 29. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Es muy importante ver que este es el propósito final de Dios para nuestras vidas.
Una vez que te concentras bien, es como una carrera. Cuando la gente corre una carrera, tiene la línea de meta en mente. Donde está la línea de meta, allí quiero llegar. En una carrera de maratón, por ejemplo, serpentean a través de muchos caminos y finalmente hacia la línea de meta. Y debes saber dónde está la línea de meta y cuál es la línea de meta del cristiano. Y esa es llegar a ser como Jesucristo, en carácter, en mi comportamiento, en mis patrones de pensamiento, en mi forma de hablar, para ser conformado a la semejanza de Jesucristo. Y cuando haces eso, tu meta, y ves que esa es la meta de Dios para ti y para cada uno de nosotros, entonces todas las demás cosas encajan. Y si puedes comenzar tu vida cristiana con esa meta, y aquellos de ustedes que son jóvenes y quieren parecerse a Cristo, qué maravilloso privilegio es escuchar estas verdades a su edad. Nunca lo entendí hasta que tuve 35 años y me convertí cuando tenía 19 años. Imagínate, durante 16 años, no sé a cuántas iglesias fui. Nunca falté un domingo. Siempre iba a alguna iglesia y sin embargo ni una sola vez, y es verdad, ni una sola vez, vino alguien para decirme que el propósito último de Dios para tu vida es que llegues a ser como Cristo. Y la razón por la que quiere llenarte del Espíritu Santo es para que llegues a ser como Cristo. Habría cambiado, quiero decir, podría haber empezado la carrera mucho antes. En vez de empezar a los 35 años, podría haber empezado a los 19. Y porque no lo sabía, algunas partes de mi vida anterior, quiero decir, ya sabes, cuando te conviertes por primera vez, hay un montón de emoción y todo eso. Y quieres leer la Biblia, quieres ir a la iglesia, pero no sabes cuál es tu objetivo. Y pensé que el objetivo principal en mi vida era dar testimonio a los demás, porque eso es lo que decían, debes ser un testigo de Cristo. Y yo dije sí. Así que llevaba muchos tratados cuando viajaba en bus o en tren, en la India. Siempre llevaba tratados conmigo y se los daba a las personas que estaban sentadas, e incluso en las carreteras. Y por supuesto, algunas personas lo tomaban, otras se molestaban, otras simplemente lo tiraban. Bueno, dije, tengo que ser un testigo de Cristo. Eso es importante, pero no es el objetivo final. El objetivo final es que yo pueda llegar a ser como Cristo. Entonces mi testimonio se vuelve más efectivo. Así que eso de dar testimonio de Cristo me mantuvo en marcha por algún tiempo, pero después de un tiempo es frustrante. Porque dices, ¿qué estás logrando con esto? Nunca me perdí a un servicio dominical. Siempre iba al servicio dominical. Entonces, si no ves este objetivo, te puedo garantizar que te pasará a ti lo que me pasó a mí y empezarás a retroceder lentamente. Y después de unos 10 años de intentar seguir al Señor, empecé a recaer. Y recaer no significa cometer algún pecado grave en la forma en que pierdo mi testimonio. No, tenemos cuidado de no perder nuestro testimonio. Es más interior. Ya no hay tanta pasión por leer las Escrituras. Ya no hay tanta pasión por ser un testigo. Somos un poco más descuidados en nuestra vida de pensamiento, descuidados en nuestra forma de hablar. Y realmente me di cuenta que estaba resbalando. Y empecé a clamar a Dios y le dije, Dios, quiero volver al Señor. Reconozco que te necesito. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito ese poderoso bautismo en el Espíritu Santo que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Y voy a orar por ello. Voy a buscarlo. Y con muchos días y meses y años de oración y ayuno ocasional, buscando a Dios, y Dios se reunió conmigo porque vio que iba realmente en serio. Entonces toda mi vida dio un giro. Lo que quiero decir es que si usted puede entender todas estas cosas desde el principio de su vida cristiana, es maravilloso. Así que aquellos de vosotros que son jóvenes, recién convertidos, deben tomar esto. Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo para que te parezcas cada vez más a Cristo. Así que volvamos al principio de las Escrituras. Pero antes, déjame mostrarte un versículo.
En Mateo capítulo 19 hay muchos divorcios en muchas partes del mundo ahora, especialmente en este país. Y esta pregunta surgió en los tiempos de Jesús. En Mateo 19, los fariseos vinieron a Jesús para probarle. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Dios nunca hizo 2 o 3 mujeres y dijo, Adán, elige. No, fue un hombre y una mujer. Por lo tanto, un hombre, dice Génesis 2, verso 24, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Así que la frase que quería que notaras es la frase en el verso 4. Desde el principio, así ha sido. En otras palabras, no miras al mundo de hoy, a los llamados creyentes divorciándose y todo eso. No los mires. Vuelve al principio. Si quieres entender el propósito de Dios, vuelve al principio. Ese es el principio que aprendí de ese versículo. Todo lo que quieras saber, vuelve al principio. Si quieres saber cómo debe ser la iglesia, vuelve al principio. Cuando se fundó la primera iglesia. Si quieres saber cómo deben ser los obreros cristianos, vuelve al principio. Desde el día de Pentecostés en adelante. Cómo los obreros cristianos servían. Todo es desde el principio. Esa es la frase que quiero que notes. En Mateo 19, verso 4. Eso me ayudó mucho. Entonces, cuando pensamos en el hombre, ¿cuál era el propósito de Dios para el hombre? Está bien, volvamos al principio. Génesis capítulo 1. ¿Cuándo hizo al hombre? Es importante para nosotros conocer el capítulo 1 de Génesis. Y el versículo 26. ¿Sabes? Cuando Dios se dio cuenta de esto, cuando Dios hizo toda la creación y todas las otras cosas en los primeros 5 días, nunca declaró ningún propósito. Solo dijo, hágase la luz, sepárese los cielos y la tierra, que haya peces. No mencionó ningún propósito en ninguno de esos casos. Pero cuando se trató del hombre, la corona de la creación de Dios, menciona un propósito específico. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. 2 frases, ambas enfatizando realmente lo mismo. Es una doble afirmación para enfatizar una cosa. A nuestra imagen, según nuestra semejanza, significa que Dios quería una réplica de sí mismo en el hombre. Y que gobierne y tenga autoridad sobre todo. Dios quería que el hombre gobernara con autoridad. Y de nuevo lo repite en el verso 27. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo repite por tercera vez. A imagen de Dios lo creó y lo bendijo. Así que cuando vuelves al principio dices, oh, ese es el propósito de Dios para mí. Principalmente, que yo pueda reflejar su semejanza. Ahora, cuando Dios está arriba en el cielo y nadie lo ha visto, no sabemos cuál es su semejanza. Semejanza significa carácter. No es semejanza física. Dios no se refiere a una semejanza física, pero cuando Jesús vino a la tierra, por eso Jesús tuvo que venir como un hombre, para ser tentado como nosotros, vivir esa vida pura, santa, amorosa y mostrarnos que esta es la semejanza de Dios. Esto es lo que Dios quiere. De hecho, se lo dijo a sus discípulos en Juan 14. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Cuando Felipe se le acercó y le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Jesús les dijo,
Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Y sabes cuándo dijo eso? En Juan 14. En el capítulo 13 de Juan, acababa de lavarle los pies como un esclavo. En aquellos días en las casas de los judíos ricos, tenían un esclavo con un cubo de agua en la puerta para quitarle las sandalias a la gente y lavarle los pies. Y en la última cena no había esclavo. Y el cubo de agua estaba guardado por allí. El dueño de la casa decide echar un vistazo. Pregunta, ¿quién va a lavar los pies? Aquí no hay un esclavo. Bueno, Jesús dijo, aquí estoy. Y les lavó los pies. Y luego les dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Y Dios es así. Él viene a lavarnos los pies. Viene a ocupar el lugar más bajo. Él no es como una gran autoridad poderosa que trata de sentarse en nuestra cabeza y decir, tienes que hacer esto. Mucha gente tiene un concepto equivocado de Dios. Y por eso hay tantos predicadores y pastores que actúan como grandes autoridades gobernando sobre los demás, en lugar de servirles y lavarles los pies. Todo es porque no han visto cómo es Dios. Ellos no han visto cómo vivió y trabajó Jesús y cómo hizo las cosas en la tierra. Y por ahí debemos comenzar. Tenemos que ver muy claramente por qué vino Jesús. Vino a salvarnos de nuestros pecados, no solo a perdonarnos, y vino a hacernos como Él. Ya lo vimos en Romanos 8:29. Permíteme repetirlo. El propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Te lo mostraré de nuevo, ahora en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Aquí dice, si dices que estás en Cristo, el que dice que permanece en Él, eso es vivir en Cristo. En la tierra, debe andar como Él anduvo, como Él caminó en esta tierra. Eso significa que tenía ciertos valores por los que vivía. Y tú debes tener esos mismos valores mientras vivas en esta tierra. Si dices que permaneces en Él, pero si no eres cristiano, haz lo que quieras. Pero si tú permaneces en Cristo, en otras palabras, estás perseverando en Cristo, entonces tengo la obligación de caminar como Él caminó. Esa es otra cosa. 16 años de mi vida cristiana después de nacer de nuevo, nadie me enseñó a mí ese versículo. En ninguna iglesia a la que asistí, alguien predicó sobre ese versículo. Apenas sabía que existía. Quiero decir, y estoy seguro, que había leído toda la Biblia, pero no recuerdas todos los versículos. Si alguien lo señala específicamente, entonces se nos queda grabado en la mente. Pero está muy claro. Dice, si permanezco en Él. Lo dije al principio de mi vida cristiana, pero nadie me dijo, debes caminar de la misma manera que Él caminó. Y cuando leí que debía caminar como Él caminó, yo dije, ¿cómo en el mundo es posible? No me dice que haga todo lo que Él hizo. Entiéndelo. Caminar se refiere a nuestra forma de vida. Hacer se refiere a nuestro servicio, ministerio o actividad como predicar, sanar a los enfermos y hacer milagros. Eso no es todo. Esos son dones que Dios nos da a algunas personas. Pero caminar como Él caminó se refiere en la forma en que vivimos los hombres, las mujeres, los jóvenes, la forma en que vivimos en la tierra. Los principios por los que vivimos deben ser los mismos que rigen la vida de Jesús. Eso es lo que predicamos en nuestras iglesias de CFC. Principalmente porque eso es lo que enseña la Biblia. Enseñamos que la primera promesa en la Biblia es que debemos ser salvados de nuestros pecados. Así que seguimos predicando eso. Y el perdón de los pecados es solo despejar el terreno para que podamos ser salvados de nuestros pecados. No es solo ser perdonados y ya está. Y seguimos siendo perdonados y perdonados. Y nunca ser salvos. Entonces, si es así, conocemos a Jesús como perdonador. Si no, no nos ha salvado de ninguno de nuestros pecados. Tenemos que ser honestos y decir, bueno, Él no me ha salvado, pero me perdona. Él es mi perdonador.
Todavía no es mi Salvador. Bueno, en mi vida fue así. Era mi perdonador. Le llamaba Salvador, pero era mentira. Solo era mi perdonador. Hasta que me desesperé y dije, Señor, esto no es todo lo que hay en la vida de un cristiano. Seguro que hay mucho más que esto. Y el enemigo había ocultado esto. Satanás oculta esto de mí, porque se supone que los predicadores tuvieron que haberme explicado la Biblia, pero no lo hicieron. Así que lo averigüé por mí mismo y descubrí que sí salva. Y comencé a buscar a Dios para ser salvado. Y cuando comenzamos a buscar ser salvados, lo primero es que debemos ser honestos acerca de nuestros fracasos. Si no estoy dispuesto a ser honesto acerca de mi fracaso, no me salvaré de él. Si digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Por ejemplo, leí un versículo como este. Déjame que te lo muestre. Mateo capítulo 5. Ya sabemos que la Biblia se describe o se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. También se le puede llamar Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, o Antiguo Acuerdo y Nuevo Acuerdo. Básicamente las mismas palabras. En el Antiguo Acuerdo era lo que Dios hizo a través de Moisés. Y en el Nuevo Acuerdo es lo que Dios estableció a través de Cristo. Y hay mucha diferencia. Si quieres saber cuán grande es la diferencia, tanto más alto está Jesús que de Moisés. Esa es la diferencia. Si comparas a Jesús con Moisés, la diferencia es igual entre el Antiguo Acuerdo y el Nuevo Acuerdo. Y en el Antiguo Acuerdo, la promesa era, mejor vayamos a ver ese verso. Luego venimos a Mateo 5. Salmos 103. Esto es lo que Moisés llevó a la gente. Y David también seguía esto. David era un israelita. Él era seguidor de Moisés y experimentó esto. Salmo 103, verso 3. Bendice, alma mía, al Señor, que perdona todos tus pecados, perdona todas tus iniquidades. Significa que perdona todos tus pecados. Y tú dices, David, ¿realmente perdonó todos tus pecados? Sí, los perdonó. Escribe eso inspirado por el Espíritu Santo. El perdón de todos los pecados no es posterior a la venida de Jesús. Es 1000 años antes que Cristo viniera, que David obtuvo el perdón de sus pecados, mirando a Cristo muriendo en la cruz, sacrificando un cordero entonces. Este es el cordero que él mató. Estaba esperando al cordero de Dios que moriría en la cruz. Él miró hacia adelante y dijo, mis pecados me son perdonados. Miramos hace 2000 años atrás. Ni David y yo vimos a Cristo muriendo en la cruz. La única diferencia es que él miró hacia adelante y yo hacia atrás. Sobre la misma base que a David le fueron perdonados los pecados, a mí también. Pero a él le fueron perdonados todos sus pecados. Pero si le preguntas a David, ¿qué hay de la victoria sobre el pecado? Oh, no. Eso no es posible. Así que todo cristiano que diga que no es posible está viviendo en el año 1000 antes de Cristo, así como David. El Nuevo Testamento comienza en Mateo capítulo 1 y dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que veamos algunos pecados de los que necesitamos ser salvados. En el capítulo 5 de Mateo. No sé si los has visto en el Sermón del Monte. Esta es otra cosa que mucha gente no ha visto. Es un contraste entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, entre el Antiguo Acuerdo y el Nuevo Acuerdo. Algunos dicen que este era el Antiguo Acuerdo, pero este es el Nuevo Acuerdo. Esto es lo que se suponía que debías hacer bajo el Antiguo Testamento como seguidor de Moisés. Y esto es lo que debes hacer en el Nuevo Testamento si eres mi seguidor. Entonces veamos qué deben hacer los seguidores de Moisés y qué deben hacer los seguidores de Jesús. Y aquí está. Y lo explico diciendo, en el verso 20, Mateo 5, verso 20, si nuestra justicia no sobrepasa o no supera la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Detengámonos aquí un momento y veamos cuál era la justicia de los escribas y fariseos. Voy paso a paso para que lo entiendas claramente. La rectitud de los escribas y de los fariseos puede describirse en un versículo. Mateo capítulo 23. Volveremos a Mateo 5, pero ahora vamos a Mateo 23. Y Jesús describió así la justicia de los escribas y fariseos. En el verso 25, Mateo 23, verso 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que hacen hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Así que la justicia de los escribas y fariseos era aquella en la que la vida exterior era limpia, pero por dentro era sucia. Tenían un buen testimonio externo, pero su vida de pensamiento estaba sucia. El corazón estaba sucio, pero exteriormente eran personas muy decentes, bien educadas y rectas. Esa es la rectitud farisaica. No tenían poder ni capacidad para limpiar el interior. De hecho, el Señor lo describe como tumbas, ya sabes, tumbas blanqueadas, en el verso 27. Oh, hermoso. ¿Has visto estas tumbas? Tumbas caras construidas por gente rica para sus parientes que murieron. Debajo están los huesos de sus muertos, pero por fuera se ven muy lujosas. Y dice que esa es la marca de un fariseo. Una vida externa muy hermosa delante de los demás, pero por dentro hay corrupción. Por la forma en que vive en casa, ya que es muy diferente a la forma en que aparece en público. Y la forma como aparece en público es muy diferente de cómo es su corazón y de cómo son sus pensamientos. Así que esa es la diferencia entre la rectitud de los fariseos y lo que Jesús esperaba. Volvamos ahora a Mateo capítulo 5, verso 20. Ahora entiendes mejor este versículo. Siempre que compares escritura contra escritura, entenderás la escritura. El Señor no ha dado la Biblia para gente perezosa, que no se moleste en comparar escritura por escritura. Quiero decir, por ejemplo, acabo de mostrarles 2 versículos hoy y creo que muchos de ustedes reciben esa luz por primera vez. Ajá, esa es la justicia de los fariseos. Ahora veo que mi justicia debe ser diferente a la justicia de los fariseos. ¿Pero de qué manera? La de ellos solo era externa. La mía debe ser externa más interna. En otras palabras, la taza debe estar limpia. ¿Acaso cuando bebes leche o té o café o cualquier cosa, en una taza solo te preocupa que esté limpia por fuera? También te preocupa que por dentro esté limpia. De hecho, nos preocupa más que por dentro esté limpia, aunque el exterior esté un poco sucia. No importa, pero por supuesto queremos que el exterior y el interior estén limpios. Así que eso es lo que quiso decir, que tu justicia debe ser más que la de los escribas y fariseos. Eso significa que tu justicia debe ser en el interior. Y entonces dice, bien, ahora lo explicaré. Y si quieres entender el resto del Sermón del Monte, y el resto es hasta el capítulo 7. Tienes que entender este versículo que acabo de leer, Mateo 5, verso 20. Luego llega al final del capítulo 7 y dice, si escuchas mis palabras, edificarás tu casa sobre la roca. Serás inconmovible si la obedeces. ¿Y cuál es esa casa? La casa, en primer lugar, es mi vida personal. En segundo lugar, mi vida familiar. Y en tercer lugar, mi iglesia. Es un edificio de 3 pisos, construido sobre una roca. Si obedezco lo que escucho en estos 3 capítulos, entonces mi vida personal, mi vida familiar y mi vida de iglesia serán inquebrantables, sin importar lo que suceda. ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque no están construidos sobre la roca. ¿Por qué se derrumban las casas? No están construidas sobre la roca. Llega la tormenta, la casa se derrumba y no sabes cuál es la razón. Y podrán decir, la razón es que no nos amamos. Oh, no, esa no es la razón. Eso es lo que Hollywood te dice.
La verdadera razón es que nunca se construyó sobre la roca, nunca se construyó sobre la obediencia a la palabra de Dios. Se edificó sobre la justicia de los fariseos. Quería presentar una buena fachada ante los demás, pero por dentro se estaban pudriendo como los huesos de un muerto. Hay mucha verdad aquí, relevante para la vida y para el mundo que nos rodea. Y así continúa el resto del Sermón del Monte, desde Mateo 5 en adelante hasta Mateo 7. Para ampliarlo y explicarlo, ahora te lo explicaré. Te he dado el esquema principal de lo que es la rectitud interior y no solo exterior, la cual es la diferencia entre la religión de Moisés y la religión de Cristo, entre seguir a Moisés y seguir a Cristo. Y ahora tienes la oportunidad de descubrir si eres seguidor de Moisés y de los fariseos o si eres seguidor de Jesucristo. Y puede que hoy te lleves el susto de tu vida al descubrir que sigues a Moisés. Está bien, ahora el ejemplo número 1. Moisés en la antigua alianza decía, no cometas asesinato, porque serás llevado a juicio. Significa que serás culpable ante Dios. Ese es el significado. Esa es la justicia de los fariseos. El exterior de la copa, no cometas asesinato. Pero yo os digo, estas son las palabras de Jesús. En el interior de la copa, no te enojes, porque de la ira vienen los homicidios. Si amas a una persona, no la matas. Los asesinos están enojados con alguien. ¿Y dónde se originó eso? Del interior, de la copa sucia, por dentro, la ira. Así que si lo describiéramos como un mandamiento, en el Antiguo Testamento es no matarás. El equivalente en el Nuevo Testamento es no te enojes. ¿Cuántos de ustedes pueden decir honestamente que intentan cumplir ese mandamiento? Jesús dijo, si escuchas mis palabras y no las haces, eres como el hombre que construyó su casa sobre la arena. Siempre estará tambaleando y un día se derrumbará. Si te preguntas ahora por qué tu vida es tan inestable y un día se derrumba, aquí está la respuesta. Y si te enojas y le dices unas palabras fuertes a tu hermano y luego le dices algo más fuerte a él y luego sigues diciendo algo más fuerte, aquí hay 3 pasos. El tercer paso dice aquí en el verso 22, te llevará al infierno. ¿Has oído alguna vez algún predicador decirte que la ira es el primer paso de los 3 pasos para ir al infierno? Por cierto, yo no dije eso. Eso lo dijo Jesús. Déjame que te lo lea. Todo aquel que esté enojado con su hermano, en el verso 22, este es el primer paso. Será culpable ante la corte. Pero si vas más allá y le dices algo más fuerte a tu hermano, alguna palabra con rabia, serás culpable ante el Tribunal Supremo. Y si vas aún más lejos y expresas tu ira en términos mayores a tu hermano, este es el tercer paso de la ira. Vas al infierno. ¿Está escrito esto en tu Biblia? ¿Que la ira en 3 niveles puede llevarte al infierno? No el primer paso, no inmediatamente cuando te enojas, pero ya sabes cómo es la ira. ¿No la has visto a veces con gente que se enoja contigo? Incluso en casa. Marido y mujer van y dicen algo y están muy enojados. Vienen y dicen, lo que dije no es suficiente. Entonces vuelven y dicen algo más. ¿Te resulta familiar? Eso es exactamente lo que está hablando. Aquí dice que si sigues así acabarás en el infierno. ¿Por qué es que los predicadores que se supone que son médicos espirituales no te dicen la verdad y solo están interesados en cobrar tu dinero? ¿Qué pensarías de un doctor que te hace un escáner o una resonancia magnética y en el examen descubre que tienes cáncer
pero quiere tu dinero y te dice, todo está bien, perfectamente bien, tu salud está bien, y te manda a morir. Cobra sus honorarios médicos, y te manda a morir a casa. La mayoría de predicadores de hoy son así. Vienen a recoger tu dinero y no te dicen la verdad sobre a dónde te diriges. No te hablan del cáncer que te está destruyendo y pudriendo por dentro, que es el pecado, tu ira. Viví bajo este tipo de prédicas durante 16 años y fui derrotado. Sí, fui derrotado por la ira. Solía enfadarme y disgustarme con mi esposa en casa. Habíamos nacido de nuevo, habíamos sido bautizados en agua e íbamos a una buena iglesia, pero nos enfadábamos porque nuestros médicos espirituales nunca nos hablaron de este cáncer mortal que nos corroe por dentro y finalmente nos mataría. Doy gracias a Dios que me abrió los ojos y pude verlo. Y una y otra vez me abrió los ojos. Y dije, Señor, estoy decidido a abrir los ojos de otras personas. Y no importa si alguien se enoja conmigo y se va de nuestra iglesia a otro lugar. Yo digo, está bien, hermano, puedes irte. Que Dios se apiade de ti, pero vamos a decir la verdad. No estamos aquí para aumentar nuestros números. Estamos aquí para poblar el cielo, para despoblar el infierno, diciéndole a la gente la verdad, para que no vayan allí y no queremos su dinero. Así es como comenzaron nuestras iglesias hace 48 años. Yo vi en la India particularmente que había una tal manía por el dinero en las iglesias. Escuché hablar de una iglesia donde tomaron una ofrenda al principio de la reunión, la contaron y al final descubrieron que no era suficiente. Entonces enviaron otra bolsa para otra ofrenda. Y luego enviaron cartas a América y a Europa. No enviaron a África porque allí nadie les enviaría dinero. Las enviaron a América y Europa, donde la gente tiene mucho dinero. Y les escribían diciendo, oh, estamos haciendo un gran trabajo para el Señor. Y todo tipo de declaraciones falsas. Vengo de un país donde la gente dice ese tipo de mentiras. Y lo sé porque vivo allí. Y sé las mentiras que dicen. Cuando dicen que dirigen un orfanato, lo hacen con sus propios hijos y con los hijos de todos sus parientes. Sé de un orfanato así, pero la gente lo financiaba. Pero ellos nunca van a ver si ese orfanato existe. Este es el tipo de cristianismo que vi en la India y me harté y dije, Señor, y en esos días estaba en la marina. No era predicador y nunca he ido a una escuela bíblica en mi vida, gracias a Dios. Y yo, cuando el Señor me llamó, yo dije, está bien. Y dije, nunca tendré nada que ver con este tipo de cristianismo. Así que empezamos nuestras iglesias con algunos principios. No pasamos una bolsa para recoger las ofrendas. Nunca enviaremos un informe a ningún país del mundo sobre nuestro trabajo. Y en 48 años nunca lo hemos hecho. Ni una sola vez. Nunca he enviado un informe a nadie sobre el trabajo que hago. Nadie sabe lo que hago. El Señor lo sabe y eso es suficiente. Y yo dije, nunca pediremos a la gente que dé dinero para nada. Pero como sabíamos que Jesús una vez se sentó cerca de una caja, era la caja de ofrendas, e incluso habló del ejemplo de la ofrenda de la viuda, así que dijimos, está bien, vamos a mantener una caja en algún lugar en la parte posterior, para que lo pongan ahí los que quieran ponerlo. No comprobamos quién pone y quién no, no nos interesa eso. No damos recibos ni nada de eso. Solo pónganlo ahí. Si quieres un recibo, pídeselo al Señor un día cuando Él regrese. Te garantizo que te recompensará. En otras palabras, estamos instando a la gente a vivir ante Dios y no ante los hombres y enseñarle a la gente que el evangelio es gratis. No tienes que pagar para escuchar el evangelio. Y así es como hemos operado. Cuando las iglesias crecieron, dijimos, bien, necesitábamos un edificio porque nos reuníamos en una casa. Bueno, primero en mi casa, y se convirtió demasiado pequeña. Entonces, ¿qué haríamos cuando necesitáramos un edificio?
Pero no vamos a pedir dinero a nadie. No. Confiamos en el Señor para que la gente se anime a poner dinero en la caja. Y si no lo hacen, esperaremos. Estamos dispuestos a esperar para tener un edificio y esperamos hasta 6 años para poder tener un edificio. Está bien. And the same in the villages. Y lo mismo en los pueblos. Y luego, poco a poco, difundimos este mensaje. And we discovered that Y descubrimos que había gente en la India que quería este maravilloso evangelio de la nueva alianza. Y así gradualmente encontramos gente que quería este evangelio. Jesús puede salvarnos de nuestros pecados. Que no debemos ser seguidores de Moisés, donde no debes matar a la gente, sino seguidores de Jesucristo, donde buscamos no enojarnos con la gente. Y luego continuó y dijo, ese es un ejemplo. Te daré otro ejemplo, dijo Jesús. La religión de los fariseos. En el verso 27, no cometerás adulterio. Esa es la justicia de los fariseos. Si alcanzas ese nivel, que es mucho mejor que el nivel del mundo, porque mucha gente comete adulterio. El nivel de Moisés era alto. No cometerás adulterio. Pero Jesús dijo, os aseguro, y su estándar está más alto. No codicies a una mujer con tus ojos, ni con tus pensamientos. you see the difference. ¿Ves la diferencia entre Moisés y Jesús? La diferencia entre la religión de la antigua alianza y el cristianismo de la nueva alianza. Esa es la diferencia entre Moisés y Jesús. And Y yo digo que la mayoría de cristianos, sin darse cuenta, Moisés es su líder. Sus normas son las normas de los 10 mandamientos que Moisés les dio en la montaña del Antiguo Testamento. Pero ellos afirman seguir a Jesús. Pero si tú afirmas seguir a Jesús, escucha estas palabras. Habéis oído que Moisés dijo, pero yo os digo a ti. Entonces, when we cuando tomamos en serio los mandamientos de Jesús, in the al beginning, principio we find we are nos encontramos con que estamos constantemente derrotados. Yo estaba derrotado en estas 2 áreas que acabo de leer. Estos son 2 ejemplos y hay mucho más. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Y entonces llegué a este versículo, que es la respuesta. Si alguno tiene sed, lo había dicho antes en el capítulo 5 de Mateo, antes de decir estos versículos. Si quieres esta justicia, ¿cómo puedes obtenerla? Mateo 5, verso 6. he had said this Él había dicho esto antes de decir todos estos versículos que acabo de leer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, you pues ellos serán saciados. Ajá. Así que ese es el secreto. I can have Puedo this. tener esta justicia de Jesús que Él predicó. I can be Puedo ser elevado por encima del nivel de los 10 mandamientos y lo que Moisés predicó, si tengo hambre y sed por este estándar. now if you Ahora bien, si solo te interesa tener un buen testimonio y causar una buena impresión ante los hombres, you don't no have to- tienes hambre y sed de esto. Si mantienes el estándar de Moisés, no matar, no cometer adulterio, la mayoría de la gente estará muy contenta contigo. Ellos querrán congregarse contigo y te considerarán una buena persona. No te preguntarán si te enfadas o si codicias con los ojos. your eyes. No. And Y eres feliz con eso, porque nadie te hace esas preguntas. Vas a una iglesia y nadie te hace esas preguntas. Y eres feliz y sigues enojándote en casa y sigues deseando con los ojos la mayor parte del tiempo. Y te imaginas que eres un discípulo de Jesús. No, Señor. Eres una buena persona según el estándar del mundo, pero no eres un discípulo de Jesús. Si no lo sabías hasta el día de hoy, y gracias a Dios que hoy lo sabes. Pero la buena noticia es que tú no tienes que ser así. ¿Cómo puedo conseguir esta rectitud? Aquí la tienes. and thirst. Si tienes hambre y sed. Now, Ahora, hay un tipo de sed. Bueno, ahora tengo un poco de sed. Me gustaría un poco de agua. but Pero no pagaría $100,000 por este vaso de agua. No, no tengo tanta sed. Gracias.
But if I had Pero been si hubiera in estado en the un desert desierto durante 7 o 10 días, muriéndome de sed, I'd give everything I have. daría Said, todo lo que "Lord, I'm tengo. dying." Por favor, denme ese vaso de agua. Me estoy muriendo. Ese es el tipo de sed del que Jesús habla. Eso significa que cuando estás desesperado, Señor, no quiero enojarme. Señor, no quiero lujuria en mis pensamientos ni con mis ojos. Cuando estás desesperado y dispuesto a pagar cualquier precio por eso y lo buscas, lo conseguirás. Pero si lo buscas algo casual, me gustaría un vaso de agua ahora. Ese tipo de sed nunca lo conseguirás con ese tipo de oraciones débiles. Estaría feliz de superar la victoria sobre mi enojo, claro. La vida será más tranquila en casa y también estos pensamientos sucios. Y luego te olvidas de todo. Nunca llegarás a ninguna parte. Eso no es hambre y sed. Hambre y sed es estar desesperado. And when I Yo cuando me desesperé, y te doy mi testimonio honestamente, yo vivía derrotado. No puedo decir que obtuve en esos días la victoria. Y el Señor me guardó de caer. Mira este vaso, si no lo sostendría, se caería. Pero si lo sostengo así con la mano, why is ¿por qué la gravedad no es capaz de tirarlo hacia abajo? gravity La gravedad está trabajando fuertemente aquí, trying its haciendo best, todo lo posible para tirar este vaso de agua hacia abajo. but there's Pero hay otro poder, the el power poder de la vida en mi of my cuerpo, body that's que está venciendo el poder de la gravedad y diciendo, gravedad, you're not as no eres tan fuerte como yo. I Puedo superar tu poder y mantener esto aquí arriba. that is Así es como Jesús nos ayuda a vencer el poder del pecado, que es como el poder de la gravedad. Opera sobre todos en cualquier parte del mundo. Es tan universal como la ley de la gravedad. everywhere. En todas partes, todo el mundo es arrastrado por el pecado. But the Pero life si of permito que la vida de Jesús fluya a través de mí, puede sostenerme. Let me read Déjame leer ese versículo en Romanos, capítulo 8. En Romanos, capítulo 8 dice, la ley del Espíritu Santo es diferente a la ley de Moisés. ¿Has oído hablar de la ley del Espíritu Santo? La ley de Moisés eran los 10 mandamientos. ¿Cuál es la ley del Espíritu Santo? Aquí dice en Romanos 8, verso 2. La ley del Espíritu Santo no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, es la vida en Cristo Jesús. Esa es la ley. La vida en Cristo Jesús. Esa es la ley del Nuevo Testamento. Se llama la ley del Espíritu. La ley de Moisés eran los 10 mandamientos y esta es la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Mira este vaso, cómo es libre de la ley de la gravedad. ¿Ves cómo la vida que está en mí ha liberado este vaso de la ley de la gravedad? Y mientras esta vida siga corriendo en mí, bueno, yo soy humano y me puedo cansar, pero la vida de Cristo nunca se cansa. La ley de la vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu, la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Para siempre. Este es el Evangelio. Son buenas noticias. No son buenas noticias que pecarás y pedirás perdón y mañana volverás a pecar y después de 35 años seguirás pecando exactamente igual. Pero Jesús te perdonará. Eso no es el Evangelio. Eso es el 1%. No es el Evangelio completo. Jesús perdonará el pecado, claro. Pero el Evangelio completo es que la ley del Espíritu me hará libre de la ley del pecado y de la muerte.
Eso es lo que significa la gracia. La gracia es diferente de la ley. La ley vino a través de Moisés y la gracia vino a través de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está en Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, verso 14. Si estás bajo la gracia, que es Jesús, y no bajo la ley, que es Moisés, el pecado no puede dominarte. El pecado no puede gobernarte. La ley de la gravedad no puede gobernar donde mi vida está levantando este vaso. Ese es el significado de gracia. Así que si le preguntas a un niño de 10 años, escucha, hijo, ¿puedes responder esta pregunta? Leyendo Romanos 6, verso 14, y que responda a esta pregunta. De este versículo le preguntaré a este niño de 10 años, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pregunta, ¿cuál es la marca de estar bajo la gracia? Él responderá, el pecado no se enseñoreará de mí. Siguiente pregunta, del mismo verso, ¿cuál es la marca de estar bajo la ley? El pecado me dominará, tan simple como 2 más 2 es 4, y 2 menos 2 es 0. Así de simple. Si estás bajo la ley, el pecado gobernará sobre ti, y si estás bajo la gracia, el pecado no puede dominarte. Ahora, todos ustedes pueden decidir si están bajo la ley o bajo la gracia. Y estas no son mis palabras. Y te lo digo para que no te enojes conmigo. Eso es lo que dice el Espíritu Santo aquí. Y cualquiera debería estar encantado de escucharlo. Lo que quiero decir es que si un doctor te dijera que tienes cáncer, pero puedes liberarte de él al 100%, ¿te deprimirías? ¿O dirías, no me digas cómo tengo que renunciar a este cáncer? ¿Dirías eso? Oh, seguro. ¿Qué te parece si renuncias a tu ira, a tu amargura y a tus quejas? ¿O estarte quejando? ¿Eso trae algo de vida a tu hogar? ¿Está eso trayendo paz y alegría a tu casa? ¿Qué tal si abandonas todos esos pensamientos sucios que arruinan incluso tus sueños por la noche? ¿Te gustaría deshacerte de ellos? Bueno, hay gente que no, pero los que quieran, aquí tienen la buena noticia. Jesús puede liberarte. Él puede, te lo aseguro. Si tienes sed, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Queridos hermanos y hermanas, este es el principio del Evangelio que predicamos en nuestras iglesias. Y es solo con tales personas que se pueden realmente construir una iglesia genuina, que se llama el cuerpo de Jesucristo. Este es un mensaje que no se escucha mucho, porque muy poca gente tiene hambre y sed de justicia. Esa es la razón. Muy pocos pastores tienen hambre y sed de justicia. Muy pocos pastores son lo suficientemente honestos para decir, estoy derrotado y aún no he obtenido la victoria. Es como si hubiera oído hablar de una persona tumbada en un quirófano para una operación de corazón. Y el médico estaba a punto de abrirlo. Y el hombre dijo, estoy nervioso porque es la primera vez que me operan del corazón. Y el doctor le dice, tranquilo, esta es la primera vez que opero también un corazón. Así es con muchos predicadores. Busquemos al Señor. Inclinémonos ante Dios. Gracias a Dios que venimos a un cardiocirujano experto que puede curarnos completamente de los pecados del corazón. Lo ha hecho en muchas otras personas. Ha operado a muchos y los ha liberado. Y puede liberarnos a nosotros. Padre Celestial, qué maravilloso evangelio es este, escondido de los sabios y listos del mundo, y revelado a los niños que simplemente confían en tu palabra. Anhelamos seguirte, Señor Jesús.
Anhelamos ser testigos de este maravilloso evangelio en muchas partes de este país y de otros países, de donde quiera que la gente ha venido aquí para escuchar esto, aquí a esta conferencia. Oramos para que nadie se vaya al final de esta conferencia sin estar satisfecho, sin que tú le hayas hablado directamente. Hazte presente en cada reunión, Señor, que tu nombre sea glorificado. Padre que estás en los cielos, escúchanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.